Buenas noches. Adelante, Fer, podemos iniciar. Gracias. Buenas noches a todas y todos. Bienvenidos a esta segunda sesión de el tema de nulidades electorales. Y ayer quedamos quedamos a revisar esta nulidad genérica. Pregunto si tienen alguna duda de lo anterior. Podemos seguir adelante. Creo que estemos en orden, entonces vamos a seguir adelante. Para la nulidad genérica de la nulidad genérica de la elección recibida en casilla, deben existir irregularidades graves, calificadas como graves, que sean plenamente acreditadas y que no hayan sido reparadas durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo, que en forma evidente pongan en duda la certeza del resultado que son en las urnas y que estas irregularidades sean determinantes. Recuerden que la determinación es un elemento esencial para hablar de unidades, sí, en todo caso. Hay que tener muy claro cuándo es determinante y cuándo no es determinante. Eh, ¿Hay alguna duda respecto a la determinancia? Pregunto. No los puedo ver, caray. Buenas noches, maestro. Sí. ¿Sería usted tan amable de proporcionarnos uno o dos ejemplos donde se ha aplicado esta causal genérica de nulidad en casilla recientemente? Bueno, lo voy a decir en general para ver si en alguna la atinamos, ¿no? Cuando existen irregularidades graves, por ejemplo, vamos a hablar de una irregularidad grave, puede ser que existan votantes afuera de la casilla que están siendo aparentemente presionados para votar. Esta es una irregularidad grave que se debe acreditar plenamente con testimonios, etcétera, hasta con fotografías, por ejemplo, de los que estuvieron en la casilla, que van en este momento a tomar las fotografías. Esta irregularidad no puede ser remediada en la jornada electoral, porque ya pasó afuera y ya estamos en el proceso de la elección, ya no es posible tener nada para arreglar esa inconveniencia. Y esta irregularidad puede ser determinante. ¿Por qué? Porque no sabemos cuántas personas de las que aparecían estar siendo presionadas fueron en verdad convencidas para tener un voto en un sentido o en otro. Es el caso de una irregularidad determinante, grave por supuesto, y que no puede ser resuelta durante la jornada electoral. ¿Está claro? Pues no mucho, maestro. Lo que pasa es que no logro eh, no logro comprenderlo porque, por ejemplo, lo que me dicen no es presión o dolo, perdón, presión en los electores, no se configuraría en la otra causal específica. Sí, pero esta también es genérica. Es decir, le estamos viendo en general. Bueno, lo que pasa es que en el ejemplo que puso, no se considera entonces que sea violencia física o presión También, en pues, lugar de la genérica. Es eso lo que me confunde, porque cuando dice irregularidades graves, no logro concretarlo en algún ejemplo. O sea, quizás porque no he visto que esta causal se aplique, pero si está es porque seguramente se aplicó. O no sé si usted pudiera abundar en dónde se origina esta causal, porque me imagino que tiene algo de historia, ¿no? O sea, sí, claro. Hace muchos para años, lograr comprenderla mejor. sí, hace años en México, eh, sucedía con frecuencia, bueno, cada elección sucedía que había desórdenes en las casillas, es decir, presión a los votantes, presión violenta a los votantes inclusive,
para que no votaran en favor de un partido o bien para que votaran en favor de otro. ¿Me explico? Estas presiones eran generalizadas, se llevaban a cabo en diferentes casillas, en varias casillas se llevaban a cabo al mismo tiempo, conductas como esta, y evidentemente los votos se estaban presionando era para obtener en favor del mismo partido, que el partido que estaba en el gobierno o gobernando en ese momento. Entonces, de esa, digamos, esa razón histórica, surgió una causal que hacía que esa violencia generalizada fuera una causa de nulidad de la elección completa, no de la pura casilla, no de una casilla, sino de toda la elección. ¿Sí me explico? Ese es el antecedente de este tipo de esta causa en general, en especial. Doctor, buenas noches. Hola, buenas noches. Un ejemplo podría ser, suponiendo que en una casilla se considere que hay más, bueno, los folios de las boletas no coinciden con el número valga la expresión, de boletas que les fueron entregados, ¿no? Entonces, generalmente ese ejemplo o esa irregularidad la hacen valer los partidos políticos diciendo que los folios no coinciden con el número de boletas que les fueron entregados a los funcionarios de la mesa directiva de casilla y que eso constituiría una irregularidad grave. Exactamente, ese es un muy buen ejemplo. Esto es lo que comentábamos ayer, decíamos que en el caso que estás mencionando, lo que sería gravísimo es que haya más boletas de las que aparentemente fueron recibidas, ¿me explico? Y no menos. Es decir, el número incoincidente de las entregadas contra las recibidas, digámoslo así, es preocupante cuando son más boletas las que hay. Digamos que en el registro que está en la entrega del material electoral, se apuntó que hubo 150 boletas entregadas. Y resulta ser que en realidad se entregaron 170. O sea, hay una irregularidad, hay una diferencia de 20 boletas de más de las recibidas. Estas 20 boletas significan una causa determinante, porque 20 boletas son muchas para la variación de una elección, ¿me explico? Si fueran la diferencia de 5 votos, pues no habría eh, tanta claridad de la diferencia, digo, de la determinancia de esta irregularidad, porque al ser de un número superior, incluir estas votos en un solo partido, por ejemplo, desbalancearía los resultados seriamente. Y si se consigue que este resultado variara en un número de boletas que signifique que un partido que ya ganó ahora pierda, es decir, en el recuento, se considera que los votos incluidos en la boleta, si pueden ser, si son todos a favor del mismo partido, pueden sumar la cantidad necesaria para que la votación cambie de resultado. ¿Me explico cómo? ¿Sí me explico? Sí, maestro. Sí, en ese caso se estaría demostrando ahí mismo la determinancia de la votación. No sabes cuál es el contenido de las boletas en realidad incluidas. Si son más boletas de las que se recibieron, sí es determinante, porque se presupone que hay mucho más votos de los que las personas manifestaron, ¿me explico? Es decir, alguien llenó las boletas y las echó ahí. Cuando hay menos boletas de las recibidas, según el documento, si el acta dice que se recibieron 100 boletas y en realidad se recibieron 93 boletas, esa diferencia no es determinante porque no implica una variación del resultado de la votación. Si es de más,
Si es irregular, porque no sabemos si es de más, que sí que esas no estaban en el paquete original y alguien las incluyó en la casilla. Y es lo que sí es determinante. ¿Sí me explican? Sí. Bueno, esta es la causal genérica. Las que veíamos ayer son las causales específicamente listadas en la ley como ejemplos o causales individuales de nulidad. También existe esta causal que es la genérica y que en todo caso debe reunir los mismos requisitos de las que son, que veíamos ayer, que deben ser determinantes, eh, irregularidades graves eh, y causadas en la generalidad de las casillas. ¿Me explico? Bueno, esto es lo que respecta a la causal genérica. Siempre resulta complicado en los recursos que plantean para obtener la nulidad de la casilla. Siempre el abogado batalla mucho con el tema de la determinancia. ¿Cómo demostrar que esa irregularidad fue determinante para el resultado de la votación? Y finalmente es el problema, que se contabilicen los votos de manera que uno gane y otro pierda. Esa determinación se lleva a cabo con el conteo de las boletas. Causas de nulidad de la elección completa, ya no por casillas, sino de una nulidad de toda una elección. Me explico el caso que estoy hablando, ¿verdad? Ya no hablamos de una casilla, sino de la elección completa, de la nulidad completa de una elección. Aquí están los tres supuestos que se hacen en este artículo 76 de la ley. Y primero es cuando se acredite en por lo menos el 20% de las casillas de un distrito, las causales de nulidad que hablábamos el día de ayer. Cuando esta causal se presentó, no es en una casilla, sino en el 20% de las casillas, esta causal, este volumen determina que se anule el distrito completo. Anular la elección en todo el distrito, ya no en una casilla, sino en todo el distrito. El segundo supuesto es cuando la falta de instalación de las casillas se lleva a cabo en 20% de las casillas del mismo distrito. Esa suma de 20% hace anulable todo el distrito por esta circunstancia de la nulidad que estamos mencionando. Y cuando los integrantes de la fórmula, el titular y el suplente de la fórmula, resultan ser inelegibles, los dos, que de acuerdo con la ley sean inelegibles, ambos. Por lo tanto, se considera que la elección es nula, no en la casilla, sino en el distrito. Esto, como se ve ahorita, es la nulidad de la elección en senadores de mayoría relativa, primera minoría. Esto es el caso
del artículo 75, cuando se acredite que el 20% otra vez de las casillas tuvieron esta misma irregularidad, debe anularse todo el distrito en forma completa. Ahora, en unidades, en elecciones de diputados y federales y senadores, la causal genérica deberá contener los siguientes requisitos. Debe acreditarse que se haya cometido de manera generalizada violaciones sustanciales durante la jornada electoral, las cuales deben encontrarse plenamente acreditadas y que las mismas sean de carácter determinante. Salvo una excepción que marca la ley para el caso de diputados. Estas deben ser imputables cuando la impugnación la lleva a cabo el promovente mismo o sus candidatos. Es una causa de nulidad, la estamos viendo ahorita, una causa de nulidad para la elección de presidente de la República, y es el caso de que se acredite que el 25%, ya no el 20, sino el 25% de las casillas no se hayan instalado indebidamente y no se haya podido corregir ese error durante la jornada electoral. Estamos hablando de muchísimas casillas en este caso, 25% de las casillas. Igual en el caso de que la votación haya sido instalada de manera que no se puedan recibir los votos, en el 25% de las mismas. O bien cuando el candidato ganador no resulte elegible. La que decíamos ayer, que solamente podrán estudiarse judicialmente las causales de nulidad establecidas en las leyes. No hay causas de nulidad por interpretación judicial y estas cosas. Eso ya existió en México, pero ya no existen ahora. Se llamaba nulidad abstracta, la cual causó mucho ruido y el legislador, al proceder en artículos nuevos, eliminó las posibilidades de la elección, de la nulidad de la elección por causas como esa. Y lo refirió solamente a las establecidas por la ley expresa y claramente. Es un tema de la nulidad de la votación por causas de falta de principios constitucionales. Esta es una causal muy amplia, pero que tiene que ver con el incumplimiento fundamental a los principios que establecen la Constitución, lo cual significa, bueno, resulta ser lógico que cuando las causales atentan a los principios constitucionales, pues deben considerarse nulas. Vamos a ver cuáles tenemos aquí.
Estamos hablando de que la determinancia de esta causal se actualiza en las urnas, en general en las urnas la mayor parte de las urnas de la elección que están instaladas en el territorio nacional. Esos principios que atentan contra la Constitución son eh, causas de nulidad inmediatamente. Cuando se atenta a los principios que la ley establece, como los de certeza, secrecía del voto, etcétera, son anulan la elección por ir en contra de los principios que crean la propia elección, que es la Constitución. El principio de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, para conseguir elecciones libres, auténticas y periódicas. El voto, cuando no sea universal, libre, secreto y directo, también crea una nulidad en razón de que va en contra de la Constitución el resultado de esta elección. Al examinar las causales aducidas como causales de nulidad, debe tenerse en cuenta en todo caso que las mismas correspondan literalmente al contenido de la ley. Y repito que no dé espacio a interpretación judicial o a mayoría de razón y cosas como estas. Estos son los criterios para interpretar la causal de nulidad que se propone ante el tribunal, que debe de reunir estos 4 elementos en todo caso, ¿no?
voy a ver que se les envíe a su correo electrónico esa presentación para que ustedes la puedan leer directamente. Y estaremos de acuerdo entonces ya en todos los puntos que se mencionan. Creo yo que sin duda. Si hay que comentar fuera, que me lo debió a vos, porque no puedo ver sus caras en este momento. Maestro, una pregunta. Dígame. Cuando en el artículo 41 se hace mención al 5% Sí, como base de la determinancia, ¿solo es aplicable a estas causales así que es. están relacionadas, ¿no? En la cobertura se excede el gasto de campaña, la cobertura informativa o recursos de procedencia ilícita, ¿no? Sí, el 5% es una cantidad que a mí me parece muy, que está planteada en forma poco clara, porque si hablamos de una causal que afecta ese 5%, al 4.8%, tenemos en presencia de la causal o no. ¿Ustedes qué opinan? Pues yo pienso que las causas de nulidad que ponen aquí por sí mismas son graves. Sí. Por lo tanto, Y el grado del 4 o del 5%. Yo tengo un pensamiento más estricto en este sentido y pienso que con que se dé el supuesto de la nulidad, ya no es importante si es el 4.5 o el 5% de los casos. Es el porcentaje, es la conducta lo que afecta, no el porcentaje. ¿Sí me explicó? sí, ¿Estás de acuerdo conmigo o no? sí estoy de acuerdo, maestro, porque sí son conductas graves y creo que en que se generaron estas causales, la misma historia lo marca así, porque fueron conductas muy irregulares, por eso se pusieron acá. Entonces, ese 5% es un resultado de un litigio entre los partidos políticos que llegaron al 5%, pero ¿por qué el 5% y no el 7 o el 4, por ejemplo? Entonces, por eso repito que el número no es lo importante, sino el principio que está tratando de evitar. Es cierto. ¿Sí? Y aquí hablamos de las últimas causales de nulidad que se plantearon, que se pusieron en el supuesto legal, que se refieren al 5%, el exceso del 5% del monto total autorizado por el INE, por supuesto, o bien la adquisición de cobertura informativa o tiempos de radio y televisión, o bien la utilización de recursos públicos o de procedencia ilícita. Estos nuevos adiciones al artículo 41, bueno, nuevos ya desde hace varios años, son lo que redondea el marco total de la nulidad de la elección en materia constitucional. Estos, de la fracción C, ha sido una causal que se ha planteado varias veces, pero no es factible, no es fácilmente demostrable. La licitud de los recursos es algo la procedencia ilícita de los recursos es una cuestión muy difícil de demostrar, pero están estos tres. Y es muy interesante ver cómo, por ejemplo, en la fracción A, que implica el exceder el 5% de los gastos de campaña, este supuesto
en cada elección se lleva a cabo y todos los partidos lo reclaman, de otros partidos, por supuesto. Simplemente, el día de hoy ya vamos en un exceso de los gastos de campaña que ha financiado o han incurrido precandidatos o precandidatos del partido Morena, pues ese 5% que se supone, esos 5 millones de pesos que cada uno de ellos recibió para sus espectaculares cosas, pues nadie se los cree, porque es obvio que ha habido mucho más gasto por cada uno de las corcholatas que los 5 millones de pesos que se supone que el partido les facilitó a cada uno de los precandidatos, ¿verdad? Se ha hablado mucho que en algunos estados de la República, donde se conoce que hay mayor delincuencia organizada, las elecciones siempre ha habido gastos aparentemente de procedencia ilícita que se han llevado a cabo gastos que se han llevado a cabo con recursos de procedencia ilícita y no se puede demostrar cabalmente cuáles son ellas. Ese 5% de este artículo que estamos viendo en este momento en la pantalla, me parece muy difícil de cuantificar. Se presume que la elección se gana por una diferencia de menos del 5%, es un número muy difícil de llegar y creo que es un poco arbitrario, pero habrá que demostrarse judicialmente siempre. Maestro, buenas noches. Yo tengo una pregunta. Sí, dime, por favor. ¿En qué estriba el que sea 5% y no 7, 4, cualquier otro? A eso me refiero ahorita. Es de una subjetividad espantosa, es decir, el 5%. ¿Ese es porque a alguien le pareció que era muy poquito o porque es mucho o qué? ¿Cómo justificar el 5%? Creo que es un número muy difícil de cuantificar, ¿me explico? Cuando el 4.5 y el 5% es muy diferente, hablamos de 2,000 pesos en cada caso, ¿de qué estamos hablando? Yo por eso decía hace un momento que lo que debe ser importante aquí es la conducta más que la cuantificación. El supuesto de la conducta ya tiene un elemento volitivo para perjudicar indebidamente lo que la ley establece, los límites que la ley plantea. ¿Por qué decir el 5% y no el 7% o el 10% o por qué? No hay ninguna razón que yo vea para fijar este 5%. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, totalmente. Gracias. A ti. Maestro, buenas noches. Hola, buenas noches. En un caso que tuvimos, la diferencia entre el primero y el segundo lugar fue de 4.7%, la diferencia de la votación. Sí. Nuestra ley general del sistema de impugnación dice, palabras más, palabras menos, no me sé de memoria, no sé, está entre el 75, entre el 76 y el 77, ofrezco una disculpa por no citarlo correctamente. No, está bien. Dice que será así, se considerarán graves violaciones cuando la diferencia sea menor al 5%. Bueno, Sí. nosotros fuimos con una serie de elementos y llegamos a una sala regional cuyo nombre ahorita no quiero recordarme, Sí. y nos dijo, no, ya te analicé
y no me dice nada respecto del 5%. Le dije, oye, todas estas violaciones son graves. Efectivamente, son graves. Hubo un cateo el día de la jornada electoral. Hubo una serie de eventos y no los quisieron analizar, y se lo planteo a la sala superior, y esta sala superior, maestro, me dice, es que ¿sabes qué? No me acreditaste de manera objetiva y material. A ver, Dios mío, pues, ¿cómo están interpretando? O sea, no Sí. quisieron anular la elección, maestro. Digo, no viene al caso decir todas las causales, todas las casillas que logramos tirar, no llegamos al 20%. Es obvio que eran 75 lo que nos pedían y solo pudimos tirar 25. Pero lo curioso aquí, maestro, es ¿por qué no nos explican en este diplomado? Bueno, ok, ya tenemos un caso, porque si no, no tenemos un caso donde dice, la diferencia entre el 9 y el 5 es menos 5%. Ya tengo un caso, porque todo lo que te diga es grave. Per se, así lo dice la ley, y la ley general del sistema lo ratifica y dice, se consideran graves. Basta y sobra, dice, que me digas que eso es el menos 5% para que se tenga de manera objetiva y material como grave. Y llego a la sala y me dice el ponente, no, fíjate que es cierto que fue 4.7 la diferencia, pero no me acreditaste de manera objetiva y material. O sea, y todo lo sé. O sea, ya no te lo dije a ti, te lo dije a la primera instancia. Es obvio que cuando resultó la sentencia de primera instancia tenemos que atacar no los mismos argumentos que expusimos, sino que le dijimos a lo que ya resolvió el primer tribunal local, oye, no estudiaron esto, y nos vamos a la otra sala, de cuyo nombre no quiero acordarme, pero tiene una característica de que no tiene el nivel de Monterrey, y con eso quiero decirlo todo. Entonces aquí, maestro, la crítica que le hago a la sala es ¿cómo le vamos a acreditar entonces lo materialmente objetivo y material de la gravedad si la misma Constitución me dice basta y sobra que sea el menos 5% y lo ratifica nuestra ley general? Entonces lo que quisiéramos que nos explicara la escuela judicial es, pues díganos cómo lo vamos a acreditar si aquí la interpretación de la letra, tanto de la Constitución, que no ocupa desde mi punto de vista ninguna interpretación así filosófica, ni sistemática, ni no. Es muy clara la norma, maestro, donde el legislador dice hay claridad, no tiene por qué interpretarse, no hay ninguna laguna, maestro. Y sí, la sala me salió con que le tengo yo que acreditar lo objetivo y material. Entonces, ahí sí quiero decirle, ya no le entendí a la sala superior. Lo vamos a intentar en el 24, pero sí sería bueno que ustedes nos dijeran, miren, para que ustedes le puedan acreditar a la sala, porque no quisiéramos que en el 24 nos venga a la sala, esta sala sobre todo, yo he sido un crítico de esta sala, en una nueva reflexión, madre, ya se nos cayó otra vez el caso. Entonces se vuelve como imposible, maestro, de verdad se lo digo, complejo, porque la sala entra en nuevas reflexiones y toda la línea jurisprudencial. ¿Y entonces nos quedamos? Lo que la sala nos debe de decir, maestro, es que entiendo tu preocupación y tu malestar. Yo debo decir, lo entiendo. Bueno, perdón, maestro. Me retracto de esas palabras que pudieran haber ocasionado algún... No es malestar. Me gusta discutir porque también lo que yo quiero es que usted me provocarlo y me diga, a ver, no, esto es A, B, C y D. Ahora te lo diría ahorita, es por aquí y por acá, pero no tengo eso. Pues sí. Ok, perdón. Pero lo que te puedo decir es que en la escuela, el tribunal no pretende huir por una cosa como esta de una resolución de la cual tengas derecho, sino simplemente creo que le faltó a la sala mayor explicación de por qué rechazaba tu planteamiento. Y quiero regresar a la respuesta de la participación anterior diciendo que
Esos 5% y 4%, pues no, para mí no dicen nada. Si se llevó a cabo la causa infractoria que implica una conducta, es lo que es grave, lo que es sancionable es la conducta y no el número que haya obtenido el 4.7 o el 5%, ¿me explico? Yo ahí estaría de tu parte o con tu presentación diciendo que estoy demostrando una inadecuada actuación de la contraparte y por lo tanto, pues no debo tener el 4% o el 7%, eso no me importaría, me importa nada más que se acreditó que hubo una conducta indebida, ¿me explico? Y esa debe ser, en mi opinión, la forma de resolver. Lamentablemente no soy magistrado para poder resolver así, pero te aseguro que si lo fuera, te daría la razón en ese lado. Maestro, ante este planteamiento que le hice, es real el planteamiento, no voy a decir ahorita el nombre del municipio, porque pues no es el caso. Lo que sí le quiero decir es que sí vemos con buenos ojos que diga la Suprema Corte, a ver, vamos a tener que revisar algunas cuestiones de la Sala Superior, porque si la Constitución es un principio, o sea, ahí no se puede inaplicar la Constitución, no la voy a aplicar. En un caso como eso, donde hay una evidente un no acatamiento de la norma suprema, ya es hora de que sí se revise. Por eso sí, yo soy muy dado a seguir a la Sala Superior, porque Sí. ¿se acuerda usted desde que adquirió esa facultad de Tribunal Constitucional? Pues Sí. nos ha brindado una infinidad de jurisprudencia. Creo que usted, si no mal recuerdo, fue parte de la sala que dijo de la causal abstracta, si no mal recuerdo. Ahorita no quisiera mentir ahí, pero parece Bueno, que yo lo llegué a ver por esos tiempos, ¿no, maestro? Pero bueno, ese pudiera que no estar. estaba en la sala superior, en esa época era mi papá, no yo. Ah, esa es Mi mi padre que ya confusión. falleció. Efectivamente, disculpe, maestro. No, Había un no, Fernando de la Pesa y a él me he estado, dijo, cuando usted mencionó la causal abstracta, digo, pero fue esa sala la que estaba el maestro Fernando de la Pesa. Pero disculpe, lo he confundido de momento, no se maestro. preocupe, no se preocupe. Pero lo único que quiero plantear es, y que los compañeros que están en el diplomado no se confíen de que la Constitución nos diga, menos del 5% de ustedes digan, tenemos un caso. No es cierto. Había que ver la línea jurisprudencial de la sala para que nos diga la sala, oye, pues, aparte de que ya te narré chorro de montones de irregularidades graves que per se, dice la Constitución, que son graves. Ahora dime cómo quieres objetiva y materialmente, te lo explique, si tengo yo una cadena impunitiva en donde cuando llego a ti con el recurso de reconsideración, pues es obvio que no te voy a exponer el mismo argumento primigenio, sino que la sala está obligada a hacerlo. Sin embargo, fue un caso que me dejó mucha satisfacción, maestro, quiero también compartirlo, y que lo que debemos de seguir intentando es no claudicar en defender a las personas que consideramos tenemos realmente elementos. ¿Por qué? Porque afortunadamente existe la crítica a las sentencias de la sala superior y es una forma también para eso de transparentar, hacerle una crítica a la sala y decirle, miren, aquí tengo donde la sala dejó de hacer esto, y así lo han hecho los estudiosos. Por eso hay libros como el de Tito Garza, que le hace una severa crítica al tribunal porque ha dejado de hacer algunas cuestiones. Y eso lo quería comentar, maestro. Yo sé que ya me extendí. No, prometí no hablar hoy porque ayer hablé mucho, pero No, la verdad que es un tema que me apasiona y pues mejor ya no me dé la palabra. no, es un tema muy interesante. Y eso está muy interesante. Gracias, maestro. Ya voy a apagar el micrófono porque siento que Gracias a ti, te lo agradezco abusado mucho. de la plática. Gracias a ti, te lo agradezco mucho. Yo creo que esto es muestra de que el Tribunal Electoral va
creando una materia día con día, la cual se va modificando constantemente, actualizando constantemente, y de ahí vienen los cambios que estamos mencionando, y algunos son favorables y otros resultan a veces incomprensibles, y habrá que ver cómo se van resolviendo las cosas, pero yo tengo en este punto concreto una opinión que es que hay que ir más a la causa de fondo que se refiere a la ley y no a los números, porque estos números nos dicen mucho menos que lo que nos dice realmente la causa a la que se está refiriendo. Te agradezco mucho tu intervención y quiero preguntar si alguien más tiene alguna opinión que hacer sobre lo que hemos platicado, o vamos a ver si hay algo más adelante. Pues ya terminamos. Con esto terminamos la exposición, que espero haya sido más o menos clara, que haya dejado más respuestas que preguntas, pero si hubiera alguna que yo pudiera contestarles, les pido que me la presenten y trataremos de resolverla de inmediato. De lo contrario, siendo viernes a 10 para las 8 de la noche, pues mejor les deseo que pasen un buen fin de semana y que sean rico el día de hoy. Y estamos en contacto para cualquier cosa que ustedes decidan plantear, y espero que nos veamos en este mismo diplomado en el futuro, que voy a estar en algunas clases seguramente, ojalá y coincidamos nuevamente. Les agradezco mucho su presencia y su atención y su participación de los que participaron. Gracias a todos y que pasen buena noche. Gracias por su presencia. Gracias, maestro. Buenas noches. Adiós. Buenas noches a todos. Gracias, doctor. Adiós. Buenas noches. Gracias.